¿Escuchaste en TikTok que llenarte la cara de vaselina es bueno o que el uso de guayá puede hacer que te desaparezcan las arrugas? Quédate mirando este video. Vamos a hablar de hacks de skincare y si realmente se recomiendan para la piel. Hola a todos, hola comunidad de Simonis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de ciertas prácticas, hacks, productos, métodos que abundan en redes sociales relacionados con el cuidado de la piel y que podrían ¿o no? ser beneficiosas para la piel. He esperado 25 largos años este momento. Cuando uno se pone a buscar videos o contenido en general relacionado con el cuidado de la piel, puede encontrar de todo. Hay tanta información, tanta gente hablando del tema, que termina por no saber qué es bueno o qué es malo. Así como hay profesionales del cuidado de la piel hablando en redes, también hay personas que nunca estudiaron sobre el cuidado de la piel, dando consejos como si fueran expertos. Qué peligroso, ¿no? Para que ninguno de ustedes caiga en la trampa y se someta a procedimientos peligrosos, hagamos un repaso de hacks y de consejos. Veamos si son realmente buenos ¿O no? ¿Arrancamos? ¡Ya cómete la maldita naranja! Primer hack que abunda en redes, el Slugging. ¿qué es el slugging? Estoy seguro de que lo vieron en alguna red social. El slugging es aplicarse una capa potente, abundante, de un producto que tenga petrolato. Por lo general, vaselina. También puede hacerse con, por ejemplo, Aquaphor. Seguramente vieron a alguien con la cara llena de un producto de skincare viscoso, pastoso, pesado. Mucha gente se pone capas y capas y capas y capas como si fuera a hacerle mejor. La verdad es que están desperdiciando producto. Pero bueno. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! La idea del slugging es aplicarse uno de estos productos para generar efecto oclusivo en la piel y con esto mejorarla. ¿Qué es el efecto oclusivo? Vendría a ser algo así como sellar la piel con la ayuda de, en este caso, el petrolato. El petrolato evita que componentes de la piel salgan hacia la superficie y se pierdan, al mismo tiempo que evita que otros irritantes o lo que sea que quiera llegar a la piel y penetrarla, lo logre. Actúa como una barrera oclusiva. Esto es muy bueno para algunos casos porque esta barrera que se forma evita la pérdida de elementos esenciales de la estructura de la piel y de agua. Al evitar la pérdida de agua, contribuye a que ésta se mantenga correctamente hidratada y no se reseque. Esto puede ser muy útil para pieles secas, atópicas, irritadas. Pieles que tengan dañada su función de barrera y que por nada en el mundo deban perder más de su estructura y alterar aún más su función. Si bien esto puede sonar muy bueno, muy útil y fácil de hacer, la verdad es que no es un hack para todo el mundo. No todas las pieles necesitan un producto oclusivo manteniéndola aislada del exterior con sus componentes retenidos sin que se pierdan. Pongamos de ejemplo una piel acnéica, súper grasa, que dentro de los poros tiene un montón de células multiplicándose, mucho sebo y bacterias que ya de por sí tienen una gran propensión a generar taponamiento y favorecer el desarrollo de granitos. Si a una piel así la llenamos de un oclusivo, se lo dejamos puesto horas y horas, Toda la noche. lo que vamos a hacer es contribuir en sellar y no perder esos elementos que favorecen a la aparición de lesiones. Gran parte de los tratamientos para el acné se basan en remover el exceso de células de adentro del poro, remover el exceso de sebo, remover el exceso de bacterias. En este caso, estaríamos Haciendo lo contrario. reteniendo todo eso en nuestra piel. Algo que no queremos. No es algo que se recomiende para pieles grasas o acnéicas. También debemos tener cuidado, en caso de querer realizar esta práctica, con qué activos o productos la combinamos. El efecto oclusivo puede potenciar el
efecto del activo que apliquemos por debajo. En caso de activos no irritantes, no pasa nada. Es muy bueno, por ejemplo, para ocluir activos hidratantes, así potenciamos su efecto y lograr una piel más hidratada. En caso de usar activos tales como los retinoides, el ácido glicólico, el ácido salicílico, podemos generar mucha irritación y molestias en caso de ocluirlos. Es por esta misma razón que se recomienda el uso de oclusivos en zonas sensibles antes de aplicar irritantes en caso de sufrir irritación frecuente. Básicamente porque en caso de moverse el irritante, si llega a las zonas sensibles de la cara, no podrán penetrar el oclusivo y alcanzar la piel para irritarla. Si tienen una piel muy seca, dañada, deshidratada, el ponerse una capa de oclusivo podrá ayudarlos a evitar que la poca hidratación que tienen en la piel se pierda. Si no tienen una piel reseca, dañada o si tienen una piel con tendencia al acné, esta práctica no es para ustedes. En un momento así, solo se puede reír. En caso de realizarla, no se bañen en vaselina, no es necesario. Una capa fina de producto es suficiente para generar el efecto oclusivo deseado y evita que malgasten producto, cuidando su piel y su economía. Segundo hack que abunda en redes: Mascarillas caseras. avena, maicena, tomate, limón, todas cosas que comemos. Homero, estás babeando el micrófono otra vez. A nuestro organismo le gustan. ¿Qué puede salir mal si las aplicamos sobre nuestra piel? Mucho puede salir mal. El que un alimento sea beneficioso, brinde beneficios para la salud al ingerirlo, no quiere decir que sea igual de bueno para nosotros si lo aplicamos sobre la piel. Algunos alimentos, al aplicarlos de manera tópica, no hacen nada. Sus componentes no son capaces de penetrar la epidermis, no generan efectos beneficiosos, etc. Otros pueden ser Peligrosos. Hay ciertos alimentos capaces de alterar la piel al generar daños de diferentes maneras. Algunos tienen componentes irritantes, capaces de dañar la superficie de la piel con el simple hecho de entrar en contacto con ella. Esto puede llevar a que se generen reacciones de mayor o menor grado, capaces de lastimar la piel en vez de mejorarla. Otros alimentos pueden alterar el pH normal de la piel, alterando su manto ácido, alterando su función de barrera y, en definitiva, su normal funcionamiento. El uso de limón, bicarbonatos, cítricos es algo que abunda en videos de skincare en redes, que se venden como la solución para el acné, las manchas, la caspa, y la verdad, Son un peligro. como médico jamás le indicaría a un paciente mío que se aplique algo de esto sobre la piel. Ya sé, ya me imagino más de un comentario. Eso lo decís vos porque vendés cremas. Mi abuela usó toda la vida limón y no tiene manchas en la piel. Primero, no vendo cremas, y segundo, me alegro por tu abuela. Se sometió a un riesgo muy grande y tuvo suerte. No todo el mundo tiene suerte y no queremos tentar al destino. Le quitas lo divertido a la vida. Créanme, comida en la cara no es aconsejable. Máscaras caseras mezclando un poco de esto, un poco de aquello, no es algo que ningún dermatólogo les vaya a recomendar. Es preferible la utilización de productos y tratamientos seguros con estudios que avalen su uso sobre la piel, que sean incapaces de dañarnos, de dar origen a secuelas o cuadros aún peores de los que buscábamos corregir en un principio. Tercer hack de redes. El uso de hielo directo sobre la piel. Y este es muy popular. Lo veo todo el tiempo en TikTok. Personas que aplican cubos de hielo directo, que llenan una bacha del baño con agua y hielo y meten la cara. Personas que se compran una especie de cubetera gigante con mango para pasarse el hielo y no congelarse la mano. En la teoría, el uso de hielo suena muy interesante. En teoría, el hielo desinflama, calma la piel, ayuda a que nos despertemos. Y sí, la verdad es que las bajas temperaturas aplicadas correctamente sobre la piel pueden traer beneficios para algunas pieles, sobre todo las inflamadas, irritadas, las que sufren de mucha picazón. El frío genera vasoconstricción, lo que ayuda a reducir el edema, la inflamación, la sensación de tener la cara caliente o hinchada. No brinda ningún otro beneficio a largo plazo. El uso de hielo directo sobre la piel no es una manera correcta ni recomendada de darle frío a nuestra cara. El uso de hielo directo puede causar irritación y hasta quemaduras. Muchos te dirán que es la solución para tal o cual cosa, que debes introducirlo a tu rutina de cuidados.
Y la verdad es que no es cierto. Nunca jamás apliquen hielo directo sobre la piel, a menos que quieran correr el riesgo de lastimarse. Hay algunas beauty tools que son seguras y permiten aplicar frío sobre la piel sin riesgos de efectos adversos. El hielo directo sobre la piel es un gran No. Es correr un riesgo innecesario para lograr beneficios transitorios y la verdad no vale la pena. No le crean a las personas que dicen que el hielo cura 1000 cuestiones de la piel de manera rápida y segura, porque no es cierto. En caso de querer obtener el efecto antiinflamatorio, vasoconstrictor, háganlo mediante intervenciones seguras. Dejen el hielo para un vasito de coca. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. El siguiente hack es uno que me gusta y funciona. Sirve para mejorar las arrugas alrededor de los ojos, de la boca, algunas arrugas de las mejillas. No hablo de procedimientos carísimos, botox, ni aparatos que se usan en consultorio. Hablo del uso de una almohada antiarrugas. Y eso me lleva a agradecer al sponsor del video de hoy, Sleep & Glow. Cuando dormimos con una almohada inadecuada, esas en las que la cara se hunde, nuestra piel puede arrugarse e inflamarse. A la mañana siguiente vemos las arrugas marcadas en la cara, más que nada alrededor de los ojos, de la boca o en las mejillas. Esto es gracias a que la piel sufre de estiramiento y compresión. A lo largo del día estas arrugas desaparecen, pero si las fuerzas se prolongan en el tiempo porque usamos la almohada incorrecta por meses o años, nuestra piel puede desarrollar arrugas permanentes, las llamadas arrugas del sueño. Por suerte podemos prevenir su aparición usando una almohada antiarrugas como esta. Se llama Omnia y cambió mi calidad de sueño, y sé que la de muchos de ustedes también, gracias a que al utilizarla para dormir la piel no se comprime ni se estira. Lo mejor de todo es que este producto cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Sleep & Glow es la única marca de almohadas que cuenta con evidencia científica. Se evidenciaron disminuciones significativas en arrugas del sueño con 3 meses de uso. Estas se volvieron menos marcadas, menos profundas. La almohada Omnia está diseñada por ortopedistas para que nuestra piel no se arrugue ni se matice al dormir, y este es el momento para que puedas probarla. Les dejo un código de descuento para que puedan usar en la tienda de Sleep & Glow. Combatir las arrugas del sueño es posible. ¡Súper! Siguiente hack del que se habla mucho. Guayá. Es realmente buena, es capaz de borrar las arrugas y las líneas de expresión que se están perdiendo las personas que no la usan. La guayá es como la prima mayor de los derma rollers o de los rollers de jade. Se utiliza para masajear la piel. Seguramente han visto videos de personas pasándoselas, ya sea ellas mismas o pasándosela a alguien más. Puede resultar muy relajante y muy atractivo para sumar a la rutina. Y la verdad es que lo es. El uso de una guayá es muy relajante, ayuda con el drenaje linfático, haciendo que nuestra piel se sienta menos pesada, más desinflamada, más relajada y en definitiva mejor. También ayuda mucho a relajar los músculos, especialmente si sufrimos de bruxismo o cefalea tensional. Que alguien nos haga un par de masajes con esta herramienta puede ser muy placentero y relajante. ¡Qué bien! Y sí, una piel desinflamada se ve más joven, más descansada. Ahora bien, el uso de esta beauty tool no brinda otros beneficios, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Esos beneficios que muchos le adjudican. ¡Qué mal! Si hacemos una rápida búsqueda en Google, podemos ver que muchos dicen que la guayá reduce arrugas, retrasa la aparición de arrugas, reafirma la piel, promueve la síntesis de colágeno. Bueno, No. todo eso no. El usar una guayá no reemplaza a tu retinoide favorito, ni se equipara al efecto conseguido con una aplicación de toxina botulínica. ¿Está mal? ¿Es peligroso usar una guayá? Para nada, en lo absoluto. Puede ser muy beneficioso para algunos casos, pero debemos tener expectativas acordes y evitar agrandar los efectos que podemos obtener usándola. Las guayás son un complemento para la rutina. Algunas personas podrán obtener muchos beneficios usándolas y otras personas las usarán y sentirán que no les hacen nada. Y es verdad, si tenés ganas de sumarla a tu rutina, no hay problema, hacelo, siempre y cuando tengas todas estas cuestiones que te mencioné en mente. No quiero que te desilusiones ni que quieras tirar tu guayá por la ventana cuando no genere esos efectos que tantos prometen y en realidad es incapaz de generar. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Siguiente hack también muy difundido en redes. El perfilado facial. El perfilado facial es el uso de una pequeña
pequeña cuchilla capaz de remover el vello y las capas más superficiales de la epidermis de manera rápida y sencilla. Es un procedimiento que se puso muy de moda hace algunos años y todo el mundo quería comprarse un perfilador. Entrabas a TikTok y estaban todos perfilándose la cara, incluso personas que no debían perfilarse la cara, como por ejemplo personas con mucho acné inflamatorio que pasaban la cuchillita entre las pústulas y hacía que a mí me bajara la presión. El perfilado facial es básicamente una exfoliación mecánica. Es otra manera de lograr una exfoliación, donde el exfoliante que utilizamos es esta pequeña cuchilla que pasamos una y otra vez. Sin dudas, es un método apto para exfoliar la piel y remover así pelos y porciones de capa córnea en personas que lo necesiten. Al ser una exfoliación física, sabemos que el riesgo de que algo salga mal es mayor. Podemos exfoliar de más, podemos cortarnos, podemos cortar alguna lesión que ya teníamos en la cara. Debemos ser muy cuidadosos en casos de querer incorporar un perfilador a nuestra rutina. ¿A quién le indicaría perfilarse la cara? Bueno, a pieles que tengan una buena función de barrera y puedan beneficiarse de una exfoliación física. Personas con piel opaca, con textura, con una capa córnea muy gruesa que lleva a que la piel no luzca tan bien como podría hacerlo, o que puede interferir en la penetrancia de activos y productos. No se lo indicaría jamás a alguien con rosácea, acné activo, alguna otra dermatosis activa, con una función de barrera alterada. Recordemos que este tipo de exfoliación altera la función de barrera de la piel y cuadros como estos necesitan su función de barrera lo más conservada posible. En caso de incorporar el perfilador, asegúrate de usarlo siempre a favor del vello. No pasarlo varias veces por el mismo lugar, nunca usarlo en seco y mantenerlo guardado en un lugar limpio y seco para que no le crezcan bacterias y hongos que puedas pasarte por la cara la próxima vez que lo uses. No es cierto que el pelo te vaya a crecer más grueso o más oscuro en caso de usarlo. Es un mito tremendo que nada tiene de cierto y en el que no debes creer. Ojalá fuera tan fácil hacer que el pelo creciera más, se volviera más oscuro y más fuerte. A los pelados los mandaríamos a perfilarse la cabeza y se solucionaría el problema. La próxima vez que alguien les diga que rasurarse o perfilarse la cara hace que los pelos crezcan más oscuros y gruesos, no le crean. No tiene nada de cierto. ¿Caíste? Siguiente hack, también muy popular. Usar pasta de dientes sobre los granos para hacerlos desaparecer. Este hack sí es efectivo. Podemos decir que este hack sí vale la pena probar. Mentira, mentira, mentira. Este hack es otra locura. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Nunca, jamás apliquen pasta de dientes en los granos. Seguro alguno casi se infarta y estaba escuchando medio así a lo lejos y pensó que me dio una ACV. Perdón. Quería ver si estaban atentos. Desde el inicio de los tiempos que hay gente que dice que la pasta de dientes cura los granos, que los seca, que los resuelve rápidamente y de manera efectiva, sin riesgos. No. La verdad es que no, nada de eso. La pasta de dientes no sirve para los granos. El que te la metas en la boca y no te haga nada malo no quiere decir que te la puedes poner en la piel. La pasta de dientes puede tener ingredientes irritantes que empeoren el grano y hasta te manchen la piel. Bicarbonato de sodio, peróxido de hidrógeno, mentol, etc. Yo muchas veces se los dije. Hay personas que se manchan la piel alrededor de la boca por lavarse los dientes con pastas de dientes agresivas. Imagínense aplicar esa misma pasta de dientes sobre la piel. ¿Alguien quiere pensar en esa piel? No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Para tratar granitos puntuales, existen productos y activos capaces de mejorar la piel sin ponerla en riesgo. El peróxido de benzoilo, algunos antibióticos tópicos, la Dapsona, entre otros, son tratamientos que se suelen utilizar para que los granitos resuelvan rápidamente. La mayoría de estos tratamientos son recetados, por lo que la ayuda de nuestro dermatólogo es clave para poder empezar a usarlos. Si la pasta de dientes fuera tan buena, se imaginarán que gran parte de mis pacientes andarían con la cara llena de pasta dental, se las indicaría yo mismo, pero no es así. La pasta de dientes sirve para lavarnos los dientes, no sirve para ninguna cuestión dermatológica. Y no es porque yo quiera vender una crema o producto para granos mucho más caro. Basta con esas teorías conspirativas. No indico ni recomiendo el uso de pasta dental en la piel porque la verdad es un riesgo. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿conocían estos hacks? ¿Pusieron a prueba alguno de ellos? Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scar. Y yo los veo en el próximo video.
chao.